El Salmo 33 es un salmo de David muy peculiar. El salmo nos ilustra batallas que peleamos en la vida, batallas a las que Dios no nos ha invitado a pelear, pero que nos pertenecen. Parece extraño, pero así es muchas veces en la vida y en las batallas que tenemos en la vida cristiana, en nuestra relación con Dios. No todas las batallas que peleamos en la vida, Dios nos hace partícipes de ellas. Seguramente en la mayoría, Dios nos hace partícipe de esas batallas. Sin embargo, hay batallas que debemos pelear y hay batallas por las cuales Dios pelea por nosotros. Asimismo, hay batallas hechas para debilitar nuestra fuerza y nuestra confianza en nosotros mismos y conocer abundantemente la gracia de Dios. Dios diseña nuestra vida, nuestros caminos y nuestras batallas. Este salmo, particularmente un salmo de David, habla de alguna batalla que David no tuvo que pelear. Me viene a la mente el capítulo 18 del segundo libro de los Reyes. En ese pasaje, cuando Ezequías era rey de Israel, Asiria sitió a Judea y lo sitió para destruirlo. Y Ezequías cometió graves errores. Hizo un pacto con Senaquerib, rey de Asiria, le vació todos los tesoros del templo, se los ofreció con tal de que no lo atacara, y como sucede siempre con la gente impía, le quitó todos los tesoros, pero se dispuso para atacarlo y para destruirlo. Judea no estaba preparado para una batalla con los sirios. Pero entonces vino la palabra de Dios. Desesperadamente, Ezequías tuvo que buscar a Dios. Vino el profeta, Isaías, habló con él y le reprochó no haber buscado a Dios y no confiar en Dios. Y lo hizo voltear hacia Dios. De tal manera que Ezequías volteó a Dios, pidió la misericordia de Dios y resalta la oración en cierto momento desesperada y angustiante de Ezequías, que le hace a Dios y la manera como le pide perdón y le pide que Dios intervenga en algo que ya estaba sentenciado. Parecería que Dios iba a sacar al ejército de Israel, o de Judea, para pelear contra Senaquerib. Pero dice la Biblia que una noche, cuando Judá estaba sitiada y rodeada por el ejército, que en ese tiempo era el ejército poderoso de la tierra, dice que entonces vino el ángel del Señor, hizo una gran matanza sobre los sirios y no permitió que Israel peleara con un solo hombre. Cuando vino la mañana de aquella noche y encontraron lo que había sucedido, había habido una gran matanza donde ellos no habían sido invitados a participar, pero Dios había actuado a favor de ellos. Es un ejemplo y es una ilustración de lo que es este salmo. Porque no dice específicamente cuál fue la batalla de David, que tenía que pelear y que no logró pelear porque Dios peleó por él. Y el salmo es el resultado. Es un cántico de alabanza a Dios. Es el resultado de esa experiencia que David tuvo, donde no le fue permitido a él pelear, pero pudo descubrir la magnificencia de la maravillosa gracia de Dios a favor de Israel. El salmo es precioso. Hago estas explicaciones y trato de diferenciar los salmos de esta manera, porque hay un momento
en el que parece que todos los salmos se parecen. Parece que todos los salmos hablan de la misma manera, es un cántico de alabanza, Dios es maravilloso, yo soy necesitado, mis enemigos, etc. Parece que tienen una similitud, pero nacen de experiencias diferentes. El Salmo 33 nace de una experiencia y una gran necesidad que tenía David. No explica o no nos refiere hacia el pasaje, hacia el momento, como otros salmos en la historia lo hacen, o nos encontramos un paralelo en el libro de las Crónicas, en los libros de Samuel, pero en este caso no. Sin embargo, es un salmo que evidentemente expresa la forma como Dios se manifestó en un momento de grande necesidad, donde de pronto se pudo haber sentido rebasado David y sin fuerzas para luchar contra alguien, y donde Dios le mostró a David que no eran sus fuerzas, ni su capacidad, ni su habilidad. Curioso, un rey que aprendió a luchar, que Dios lo envió a la batalla continua y permanentemente, en este momento no estaba siendo considerado para pelear esa batalla, porque Dios pelearía por él esa batalla. Y me gusta este salmo, y tiene un contexto interesante, en momentos que parece que son así en este momento de la vida de la iglesia. En este momento de la vida del mundo, donde una situación pandémica ha creado una atmósfera y un ambiente de muerte, de temor y de terror. Y estamos dispuestos a pelear cualquier batalla, estamos dispuestos a evangelizar, estamos dispuestos a orar, estamos dispuestos a trabajar, estamos dispuestos a servir, pero de pronto parece que esa parte es rebasada por una circunstancia que estamos viviendo. Hemos tenido 22 personas de la iglesia contagiadas. Hemos tenido situaciones extremas con personas que han tocado las puertas de la muerte literalmente, y que no nos ha quedado otra forma de ayudar, sino orar a Dios. Orar a Él para pedir su ayuda en las cosas que nos sentimos completamente rebasados. Y de pronto parece que la ayuda no vendrá. Siempre que hay una situación así, viene a mi mente las personas, los ministros, los creyentes que han muerto en esta pandemia. Y entonces me pregunto, ¿y por qué nosotros no? Es decir, si les ha pasado a ellos, nos pasará a nosotros. Y entonces a veces pienso, ¿será necesario orar y tomar una batalla de ese tamaño para rescatar la vida de algún creyente? De una o de otra manera lo hemos hecho. Hemos orado, hemos intercedido y Dios nos ha escuchado. Recuerdo el caso de Araceli, que estaba literalmente a las puertas de la muerte, y Dios la libró de la muerte. Recuerdo a cada persona que ha recorrido ese camino, familias, porque después fue Carlos también. Recuerdo el caso de Rita, de la familia de Noemí, de Queta, y de pronto parece que no tenemos nada que hacer en esto, sino esperar lo que pueda suceder o lo que quiera suceder en esta situación. La semana antepasada, la pasada y esta semana han sido muy intensas, sumamente intensas en todo sentido. El hermano José Luis, la hermana Claudia, su hija, su hermana la hermana Claudia, han estado en una situación muy grave, al borde de la muerte. Ahora solo queda la hermana de la hermana Claudia y su hija en esa lucha. El hermano José Luis ha ido mejorando,
sustancialmente, la hermana Claudia también. Luego entró Ayelet, su hija. La doctora me llamó una madrugada para decirme, necesito que estén listos para llevarla al hospital porque ya no la podemos sostener en su casa con el oxígeno y esto puede, irse en picada. Sí, esperamos, oramos. Dios sacó esta semana pasada a Yelet y a su hija de esto completamente. Pero el miércoles de la semana pasada me llamó Williams para decirme que su suegro había partido con el Señor. Lo iban a operar, no lo lograron operar, pero lo contagiaron. No lo operaron, pero lo contagiaron. Y contagiaron a toda la familia. El miércoles el hermano cayó súbitamente en el baño, se desplomó, muerto. El hermano Moisés Juárez, hijo del hermano Emilio Juárez, un hermano pastor y compositor de himnos hace años. Y me dijo Williams, yo estoy contagiado, me siento mal. Esta semana he estado muy grave. El monitoreo es cada 3 horas y me mandan mensajes cada 3 horas. La doctora, tuvimos que conseguir un tanque de oxígeno. Martita, ayer fuiste un ángel, Martita, de verdad. Conseguir, llenar, hacer, comprar. Y de repente digo, Señor, si nosotros hemos orado, te hemos pedido, pero siempre viene a mi mente, pero hay pastores y hay otros creyentes que han muerto. ¿Por qué nosotros no? Pero no me quiero conformar a eso. Esta mañana, a las 6 de la mañana, me mandaron un mensaje a Londra, la niña de 10 años. Tiene una frecuencia cardíaca de 119 para un niño, cuando es 70, 80. Y está muy grave y necesitamos otro tanque de oxígeno. Y esta semana ha venido a mi mente este salmo. El Salmo 33. Batallas que no podemos pelear, que somos nada. Humanamente somos nada. Pero que Dios pelea por nosotros. El salmista hace en 5 estrofas una expresión maravillosa de Dios, porque, como les recuerdo, estos salmos se escriben después de haber pasado la angustia, y hace un resumen, porque al final siempre alaban la misericordia de Dios por lo que Dios logró hacer a favor de su pueblo. Y entonces, en la primera parte dice, alegraos, oh justos, en Jehová, porque en los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamen a Jehová con arpa, cántenle con salterio y decacordio, cántenle con cántico nuevo, háganlo bien y toquen con júbilo. Está hablando, está invitando, después de una acción de Dios, después de una victoria de Dios, después de una obra de Dios, que el pueblo entonces se vuelca a favor de Dios porque admira las obras maravillosas, los hechos portentosos de Dios, los admira, y entonces el salmista anima a que siempre nuestra alabanza a Dios sea perfecta. Habrá dicho en otra parte, dad a Jehová la gloria que su nombre merece. Y no siempre estamos conscientes de darle a Dios la gloria que Él merece o alabarlo como Él merece. A veces venimos a la iglesia pensando en otra cosa cuando deberíamos de venir pensando en la gloria que Él merece, en lo que Él ha hecho, que venimos a tributarle la gloria de vida a su nombre para hacerlo de la mejor manera y hacerlo en una forma perfecta. ¿Y qué es lo perfecto? Con integridad en nuestro corazón. Por supuesto, el rey David ordena
en el templo, en el tabernáculo donde estaba el arca, ordena que se haga con perfección, con instrumentos, con alabanza, con el coro, y que se haga de la mejor manera, porque Dios merece lo mejor. No siempre estamos conscientes de eso. He dicho repetidas veces, sobre todo ahora hablando de los salmos, que muchas veces le damos a Dios o cantamos los cantos que otros hicieron, no por una experiencia ni por un conocimiento de la misericordia de Dios, sino porque les interesa vender. Pero no porque les interese verdaderamente tributarle a Dios. Y aquí el salmista trata de hacerlo de la manera más excelsa, más perfecta, porque debemos de poner todo nuestro empeño en alabar a Dios como Él se lo merece. Y habla de un cántico, dice, cántenle un cántico nuevo, un canto fresco. Y un canto fresco es algo que nacía de una experiencia nueva con Dios. Nosotros debemos de estar permanentemente con una experiencia nueva delante de Dios y cantarle, porque entonces lo que el pueblo de Dios cree se expresa en su canto. Mi papá decía, una iglesia madura se conoce su madurez por la buena palabra, la vida de oración y por su himnología. ¿Por qué? Porque efectivamente lo que el pueblo cree, eso es lo que expresa en su canto. La forma de conocer a Dios, de entender a Dios, de conocer la palabra o la doctrina, se expresa en la calidad de su canto. No es cualquier corito, no es cualquier tarará, 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 ni es cualquier musiquita repetitiva y repetitiva y repetitiva. La fe se expresa en lo que cantamos, de acuerdo al salmista aquí. Y entonces viene de esa parte de la exaltación a Dios, de la alabanza a Dios, y viene a una parte muy importante que es probablemente el acontecimiento más soberbio, más impresionante, más impactante que nosotros conocemos de Dios. No obstante, no siempre le damos un espacio adecuado a esa parte. Y el salmista habla aquí de la gloria de la palabra de Dios, lo glorioso que es su palabra, lo extraordinario que es su palabra. Recuerden que Dios no hizo absolutamente nada sin su palabra, todo lo hizo por su palabra. Y cuando Juan da la bienvenida al Mesías en el capítulo 1 de Juan, dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Está hablando de la palabra que creó, la palabra que hizo, la palabra que gobierna, la palabra que todo lo hace. Y el salmista le da un espacio a lo glorioso, a la gloria de la palabra de Dios. Y dice, porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar. Él pone en depósitos los abismos. Tema a Jehová toda la tierra. Teman delante de Él los habitantes del mundo, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Él hace todas las cosas con el poder de su palabra. Aquel centurión romano que tenía muy grave a su siervo, un día entendiendo la autoridad, lo que representaba la autoridad, siendo él una autoridad, y lo que vale la palabra de una autoridad, y la palabra de una autoridad es para obedecerse incuestionablemente. Él era autoridad, este centurión, y le dijo a Jesús, no soy digno de que entres en mi techo, pero di la palabra y mi siervo sanará. Di la palabra y mi siervo sanará.
en la necesidad y en los grandes problemas de nuestra vida, necesitamos la palabra viviente de Dios. Señor, di la palabra. Ordena que las cosas sucedan. Di y será hecho. ¿Por qué? Porque Él hace todas las cosas con el poder de su palabra. Él es el verbo de vida. Y el carácter de su palabra es el carácter de Dios. Por eso, el salmista aquí habla del carácter de su palabra, pero está describiendo el carácter de Dios. Él es fiel, es recto, es verdadero, es justo y misericordioso. Es maravilloso la forma como lo pone el salmista aquí. Es fiel, es recto, es verdadero. Y dos palabras que siempre irán juntas en la Biblia. Es justo y misericordioso. La verdad y la misericordia. La justicia y la misericordia. Esa justicia y misericordia que en la cruz de Cristo se encontraron en su expresión más alta. Pues la muerte de Jesús satisfizo la justicia de Dios y proveyó la misericordia que el pecador necesitaba. Y siempre se juntaron la verdad, la justicia y la misericordia. Y está hablando de ese carácter en la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Para entenderlo un poco mejor, siempre que estamos en grandes necesidades, Dios será fiel, Dios será recto y será verdadero, en base a la justicia y a la misericordia. Lo primero que tiene que venir a nuestra mente cuando estamos en problemas, no es que Dios no me vaya a oír porque estoy en pecado. Dios me va a oír porque soy su hijo. Pero va a usar la circunstancia y el apremio para ponernos a cuentas con Él. Y me gusta, por eso es maravilloso esta palabra, justo y misericordioso. Porque cuando Él hace justicia en nuestra vida, entonces hace misericordia. Si hizo justicia, hará misericordia. Como le dijo aquel hombre que introdujeron por el techo de aquella casa, cuando lo postraron a él, a ese paralítico, y entonces él hizo justicia y le dijo, tus pecados te son perdonados. Y le dijeron, ¿y quién eres tú para perdonar pecados? Pues para que vean que tengo poder para hacer justicia, ahora hago misericordia. Y lo levantó. Y algo que tiene que ser una conciencia muy clara en nosotros. Como dice Santiago, si alguno está enfermo, llame a los ancianos. Confiese sus ofensas. Si tuviere pecados, le serán perdonados. Porque la oración del justo tiene poder. Es decir, Dios hace justicia. Y si hizo justicia, por eso me gusta cómo le dijo a aquellos hombres, para que sepan que tengo autoridad para hacer justicia, para perdonar pecados. Ahora vean cómo tengo autoridad para hacer misericordia. Y lo sanó. El salmista alaba esa parte y alaba que su palabra y su obra siempre van juntas también. Como dijo Salomón, lo que con tu boca prometiste, 2 Crónicas 6, con tu mano lo cumpliste. Su palabra y su obra van de la mano. Nunca hay algo que Dios haya dicho que no pueda cumplirse. Todo lo que Dios dice se cumple. Y entonces dice en el Salmo 107, versículo 20, envió su palabra y lo sanó. Qué maravillosa es la palabra de Dios. A que nos encanta la musiquita, nos encanta. Hoy en día a las iglesias les encanta que la música se parezca incluso al mundo, que les estimule emocionalmente algo, aunque no les diga nada. Pero es parte de un engaño. Porque cuando el diablo nos estimula a una musiquita pegajosa y bonita, emocional y sentimental, le quita la palabra.
Y no nos damos cuenta que la palabra es la sustancia del poder de Dios. Recuerden que este salmo era un canto. Un cántico que se cantaba en el tabernáculo. Fue un canto nuevo, nacido de una experiencia del salmista que exaltaba a Dios y que puso en el centro de esa exaltación, puso la palabra divina. Y tras la palabra, el salmista en el versículo 10 al 12, externa el plan eterno de Dios. El plan eterno que gobierna. Cómo Dios gobierna y cómo nunca ha perdido el control de su gobierno. Una cosa es que Dios permite, porque nos permite las consecuencias de los caminos de los perversos que no quieren dirigir su vida a Dios, y entonces hace que eso tenga consecuencias. He hablado estos días de esa situación continuamente cuando la gente trata de culpar a Dios por algo, y les digo, ¿y por qué lo culpas si nunca tuviste una relación con Dios? ¿Cómo podía Él hacerse responsable de tu vida? Y entonces se acuerdan que el diablo dijo un día, todos los reinos del mundo te daré. Dice, porque a mí me han sido entregados. Él gobierna bajo la autoridad permisiva de Dios. Por eso habla de Jesús en el capítulo 15 de 1 de Corintios, dice, hasta que todos sus enemigos hayan sido puestos por estrado de sus pies, y el reino y todas las cosas hayan sido entregadas al Padre. Hablando de la obra de Cristo. Y cuando todo eso haya sucedido, dice, entonces será enterrada la muerte. Será juzgado el pecado. Y será puesto en acción el plan eterno de Dios para los salvos. Y entonces, Él gobierna. Y en ese gobierno, por ejemplo, dice, Jehová hace nulo el consejo de las naciones, frustra las maquinaciones de los pueblos, el consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Él gobierna. Él determina. Pero dice, mire esto maravilloso, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Dios escogió un pueblo entre todas las naciones para que sea su posesión. Y ese pueblo tiene que decirse bienaventurado. Entonces aquellas palabras de los discípulos cuando Jesús les dice, ¿quieren irse ustedes también? ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿Dónde podemos ir? ¿Qué mejor podrá haber para nosotros? ¿Qué mejor puede suceder para nosotros sino tú? Y el salmista, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Y esa parte nos adentra en la confianza, sí, su palabra, su carácter. Pero ¿cómo yo puedo tener acceso a que Él diga la palabra de justicia y de misericordia para mí? A menos que sea su pueblo, porque solo su pueblo lo merece. Y entonces, me gusta el pasaje de Deuteronomio 33, 29. Bienaventurado tú, oh Israel, quien como tú, pueblo salvo por Jehová, escudo de tu socorro y espada de tu triunfo. Así que tus enemigos serán humillados y tú los pisarás sobre sus alturas. ¿Quién como tú? Porque Él es escudo de tu socorro y es la espada de tu triunfo. Aquí entonces no se necesitaba que uno peleara. Él era suficiente escudo y Él era suficiente espada. Y la obra de Dios sucedía no como muchas veces que el pueblo de Israel tuvo que salir a pelear, no. Ahora entonces la palabra era, estén quietos y conozcan que soy Dios. Ser exaltado entre las naciones, enaltecido sobre la tierra. Estén quietos, porque yo soy el escudo de tu socorro
y soy la espada de tu triunfo. Y como recuerdo un pasaje maravilloso, nunca lo voy a olvidar. Ya mamá se fue, pero recuerdo 1982 que salimos en una ambulancia de la casa para llevar a mi mamá al hospital, iba muy grave. Mi papá estaba afuera, mis hermanos estaban fuera, y me sentía muy, muy vulnerable, completamente vulnerable. Cuando llegamos al hospital, el médico dijo, vamos a operarla, pero realmente no tenemos ninguna esperanza de que ella sobreviva. Y entonces tardó como 6 horas la operación, y allá por las 5 de la mañana me dice el doctor, ella no regresa, no la logramos hacer volver. Me dice, si fuera posible que le avises a tu familia, a tu papá, a la familia, porque difícilmente ella volverá del estado en el que está. Qué difícil es eso, ¿eh? Nunca estamos preparados para enfrentar la muerte. No podemos decir, estoy preparado. No estamos preparados. Es un golpe demasiado fuerte porque es el golpe más humillante del pecado sobre la vida del hombre. Y entonces me acuerdo que iba yo con Abraham tirado y nos vinimos de La Raza por Consulado, pasamos por Eduardo Molina y a la altura de la preparatoria iba yo recostado, oí una palabra que nunca había leído, nunca había oído. Era este pasaje de Isaías 52:10. Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. Es decir, Dios había preparado una batalla para Él, y no para mí, para Él. Yo no podía hacer nada, porque las circunstancias y el problema estaban encima de mí, pero no encima de Dios. Y entonces hace una figura, Dios desnuda su brazo, se está preparando, se está ciñendo ante los ojos de todas las naciones, y los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. Una batalla que Dios libra por su pueblo. Por eso el salmista dice, bienaventurado la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. ¿Quién como tú, oh Israel? ¿Quién como tú? Pueblo salvo por Jehová, escudo de tu socorro y espada de tu triunfo. Podemos desfallecer ante la necesidad y la problemática que no podemos controlar, pero no podemos desfallecer en nuestra fe y en nuestra relación con Dios, que pelea por nosotros, que hace justicia y hace misericordia. Si hace justicia, hará misericordia. Podría decir cualquiera de nosotros, si ha perdonado mis pecados, entonces hará misericordia conmigo. Y viene a su providencia, a la providencia de Dios, versículos 13 al 19. Desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos. Atento está a todas sus obras. El rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano para salvar es el caballo. La grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan su misericordia, para librar sus almas de la muerte y darles vida en tiempo de hambre. ¿Vale la pena esperar en Dios? Pero la gente muere. Pero hay creyentes que han muerto, pero hay pastores que han muerto. ¿Vale la pena esperar en Dios? Sí. Sí. Qué hermoso salmo. Y aquí el ojo de Jehová está sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre.
Qué maravilloso es Dios. Qué maravilloso es Dios. Los ojos de Dios vigilan y gobiernan la tierra. Dios juzga a todos los seres vivientes, dice. Él los hizo y Él sabe lo que hay en su corazón. Y los juzga. Pero el ojo de Jehová está sobre los que esperan su misericordia. Él no los mira para juzgarlos. Él nos mira para darnos su misericordia. ¿Estamos afligidos? ¿Alguien está afligido? ¿Estamos en grande prueba de necesidad? ¿Alguien está así? ¿El alma de alguno desfallece? ¿Porque los hombres están muriendo? Sí, pero el ojo de Jehová mira. El ojo de Jehová está sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. Dios separa a todos los hombres del pueblo que Él escogió para Él como su posesión. Y entonces el apóstol Pablo dice que somos una nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y somos el pueblo que Él ha escogido para Él. Y le hará bien y nos mostrará sus misericordias. Nos mostrará sus misericordias. ¿Y por qué muere la gente? ¿Y por qué mueren los cristianos? ¿Y por qué mueren los pastores? Seguramente porque el tiempo de Dios se había cumplido para ellos. Y como siempre he pensado, a los hijos de Dios no los mata la enfermedad o la muerte. A los hijos de Dios se los lleva su Salvador. Los ojos de Dios vigilan. Le dijo un día el profeta al rey Asa, en Crónicas, 2 Crónicas 16:9, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón recto para con Él. ¿Vale la pena estar bien con Él? Traigamos nuestros pecados a Él. Porque si hace justicia sobre nuestros pecados, hará misericordia sobre nuestra necesidad. Y termina diciendo lo que es la fe del justo. Versículos 20 al 22. Nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Esta mañana yo espero en el Señor que haga misericordia con Willy, con Connie, con Alondra, con Roberto. Yo espero que Dios haga misericordia con hermano José Luis, hermana Claudia, su hija, su hermana. Oh Jehová, que sea tu misericordia sobre nosotros, según esta mañana estamos esperando en ti. Como el centinela anhela la mañana, así nosotros, Señor, anhelamos a ti. Podemos esta mañana invocar el nombre de Dios y pedir misericordia. No es una batalla que yo pueda pelear, no es una batalla que usted pueda pelear. Es una batalla que solo Dios puede librar. Aquí está su palabra para nosotros. ¿Alguien tiene alguna necesidad, alguna aflicción? ¿Alguien siente que ha perdido el control y ha perdido una batalla? Es el tiempo de Dios. Es el tiempo de Dios. Es el momento de Dios. Es la batalla de Dios. Que Él desnude su santo brazo. Que todas las naciones miren la salvación de Jehová. Yo quisiera que esta mañana
Clamemos a Dios. Dios, haz misericordia. Haz misericordia. Tenemos dos familias en grandes problemas esta mañana. Pero tenemos a Dios. ¿A quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti no necesito nada. Póngase de pie. Quiere unir su oración esta mañana para que Dios haga un milagro. No recuerdo el apellido de José Luis y de... Pero él, José Luis... Esparza. La familia Esparza. Y la familia Andrés Juárez. Por Roberto que está aquí. ¿Podemos orar, hermanos? ¿Podemos orar? Bienaventurado el pueblo que Dios ha escogido para sí. Somos su pueblo. Sus ojos están sobre nosotros para hacer misericordia. Cierre sus ojos esta mañana y pídale a Dios como si fuera usted quien estuviera postrado, como si fuera su hijo, su hija quien estuviera postrado, porque sólo así es un solo sentir, sólo así podremos lograr un solo sentir. Dios, nunca decepcionas, Señor. Tú nunca decepcionas. Dios, tuyo es hacer misericordia. A ti te pertenece la misericordia. La piedad, oh Dios, a ti te pertenece, Señor. Dios, óyenos esta mañana, Señor. Óyenos, Señor. Tenemos grande necesidad, Señor. La familia Esparza. La familia Andrés Juárez, Señor. Dios, haz misericordia, Señor. Haz misericordia. Haz misericordia, Señor. Dios, di la palabra. Envía la palabra. Tu palabra, oh Dios, es tu obra. Tu palabra es tu poder, Señor. Envía tu palabra, Señor. Manifiesta tu poder a través de tu palabra, Señor. Di la palabra sanadora, Señor. Envía la palabra que un día enviaste, Señor, al siervo del centurión y fue librado de la muerte. Envía la palabra, Señor, a Roberto. Di la palabra, Señor. La palabra que puede hacer todas las cosas, Señor. Que está por encima de los problemas y de todas las batallas, Señor. Tu palabra, oh Dios. Tu palabra, Señor. Lo necesitamos esta mañana, Señor. Haz misericordia. Haz misericordia, Señor. Haz misericordia. Sana. Levántalos, oh Dios. Vivifícalos. Suministra tu vida. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias porque tú nos oyes. Gracias. Gracias, Señor.